11:53 de la noche, estamos conversando con Carlos Rivera del IDL. Muy bien, entonces, esta es una pregunta y un tema que se está planteando mucho en las redes, en las calles. Se dice que para reconciliarnos entre peruanos, pues hay que mandar a Fujimori a su casa, que él fue gobernante del Perú en 2 periodos, que no está bien que un ex gobernante esté en prisión. Sí, yo creo que puede que sea un criterio común decir no está bien que un gobernante esté en prisión, pero yo diría que es muy correcto que un gobernante que robó, violó la ley, transgredió los derechos de la gente y ordenó crímenes contra la humanidad, sí es correcto que esté en prisión. Por lo tanto, el proceso de reconciliación puede que haya tenido un paso muy importante en verificar que la acción de la justicia de un país sí fue posible desarrollar un esfuerzo muy importante en llevar a cabo un juicio como el que se hizo contra Fujimori. ¿Por qué cree usted, doctor Rivera, que el presidente Ollanta puso sobre la agenda política, sobre el tapete, el tema del indulto? Mira, en realidad nos causó extrañeza también esa declaración del presidente Humala, ¿no? Puede que haya sido, como se dice, una traición del verbo del presidente, pero ¿Una metida de pata? Una metida de pata, más nos pareció, ¿no? Porque en realidad después ha sido muy evidente que él no ha querido responder las preguntas de los periodistas, los mandó al cerro, ¿no es cierto?, a la punta del cerro a seguir preguntando. Era evidente que estaba muy mortificado por la insistencia del periodismo respecto de buscar una opinión. O sea, ¿usted cree que realmente Ollanta nunca quiso tocar o no quiso ponerlo en la agenda y que se le chispoteó? Nos parece que fue una chispoteada, una metida de pata política, que generó, primero, expectativas desde el fujimorismo, y múltiples comentarios como que pareciera que el asunto, como algunos decían, ya está arreglado bajo la mesa, y nos da la impresión que más bien hay unas muestras o señales en una dirección contraria, como por ejemplo haber contratado a Alfredo Echeverri en Chile para verificar o para tramitar el proceso de extradición sí, por el caso de diarios, ¿no? de la prensa chicha, ¿no? De los diarios chicha, sí. En términos políticos, ¿qué le conviene al presidente Ollanta Humala, dar o no el indulto? Mira, en este momento yo creo que a Humala le conviene, primero, que este proceso sea un proceso transparente, ¿no es cierto? Lo comentábamos en el corte, me parece que sería muy bueno que se haga público la solicitud de indulto para que todos los elementos técnicos sobre los cuales uno comienza a elucubrar o sospechar se conozcan públicamente. Y creo que sería también bueno, ya que justamente una de las cosas que están alegando en la solicitud de indulto es justamente las condiciones carcelarias, sería magnífico que el INPE muestre las condiciones carcelarias del preso Fujimori, porque creo que eso nos ayudaría a entender justamente usted abogaría porque los peruanos conozcamos cómo está viviendo. Por supuesto, y el IDL le va a hacer una solicitud al presidente del INPE, porque nos parece que es correcto en un proceso de solicitud de indulto que, como tú dijiste hace un momento, está generando un proceso de polarización política, claro, que para que el momento que el presidente de la República o solamente la Comisión de Indultos del Ministerio de Justicia tome una decisión, esa decisión sea posible de ser verificada con los elementos de información que se están anotando en la solicitud presentada hoy día por los hijos del expresidente Fujimori, ¿no? Hay quienes dicen que al fujimorismo le convenía, esto es, bueno, digamos, también lo digo a título personal, a mí me parece increíble cómo en las estrategias políticas incluso hasta existe el manoseo de la salud y de las personas, en fin, ¿no? Pero hay quienes dicen que era preferible que Alberto Fujimori continúe preso, que estratégicamente eso le conviene al fujimorismo. ¿Usted qué cree? Mira, puede que eso sea así. Finalmente este tema del indulto no es que haya surgido como tema político la semana pasada. El tema del indulto lo tenemos hace 3 años en el Perú. Después de la condena comenzó a surgir el tema del indulto y de manera recurrente se ha convertido casi en la principal y en muchos momentos la única campaña política del fujimorismo, es decir, una forma de alentar no solamente la imagen del expresidente, de victimizarlo, y no, ahí yo discrepo abiertamente con Marta Chávez en el sentido de que eso es parte de la campaña de quienes originaron el juicio. La victimización lo están haciendo los fujimoristas, ¿no es cierto? Y me parece que ha sido un instrumento perfecto para enarbolar campañas políticas desde el sector fujimorista. ¿Cómo entiende usted que en la campaña electoral Keiko Fujimori dijera y prometiera que ella no iba
quería indultar a su padre y que hoy, un año y pico después, lo haga. Marta Chávez ha dicho que ella entiende que lo hace como hija y no como política. ¿Cómo entiende usted? Pero Keiko Fujimori no es la vecina de la esquina, ¿no? Keiko Fujimori solamente hace un año estuvo a punto de ganar la presidencia de la República, como ella misma ha dicho. Es un personaje político, es la líder político de la principal fuerza de oposición de este país y por lo tanto los cánones de su comportamiento no pueden ser tan distantes cuando yo soy candidata y luego cuando me comporto como la hija del condenado. Es decir, a mí me parece que es una suerte de buscar establecer un doble estándar que no debería existir en personajes políticos de esa envergadura, ¿no? Finalmente, dos preguntas muy chicas, doctor Rivera. ¿Qué opina que el Fujimorismo y el Movadef están pensando, bueno, al menos el Movadef ya se coló, ¿no? Y está pensando lo mismo, porque obviamente luego le conviene pedir, pues, soñar en un indulto para Abimael Guzmán. ¿Qué piensa de esta, Mira, me no parece sé que si es rara tema, coincidencia o...? A mí no me parece que sea una rara coincidencia, te soy sincero. Y me parece que es un tema muy importante que lo vamos a verificar en los siguientes meses, ¿no es cierto? Creo que es una suerte de la misma lógica con la que se actuó en el proceso de guerra interna del Perú, en el que los dos polos opuestos alimentaban un proceso de violencia política porque se necesitaba mutuamente imponer una lógica de guerra. Ahora esos dos polos políticos, el Movadef, que es la idea de Guzmán, del pensamiento Guzmán encarnado en Crespo y en sus otros abogados, y del otro lado, la otra expresión desde el lado más de la derecha, ¿no es cierto?, del Fujimorismo, ambos con algunos puntos en común, como no reconocer el proceso de violencia política, otro punto en común, no reconocer la comisión de crímenes contra la humanidad, tanto de parte de Sendero como de parte del Fujimorismo, la crítica sin cuartel que se le hace a la Comisión de la Verdad, ¿no es cierto?, y un cuarto elemento que creo que une a ambos es el profundo desprecio a la democracia. Y por lo tanto a mí me parece que no es una coincidencia que coincidan ambos en ese punto, ¿no es cierto? Marta Chávez diciendo que ella volvería a amnistiar a los miembros del destacamento Colina por más crímenes horrendos y contra la humanidad que hayan cometido. ¿Usted habría amnistiado al grupo Colina? Bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Bajo ninguna circunstancia, porque si bien es cierto, esa es una atribución presidencial y constitucional, pero hay un estándar en el derecho internacional que hay algunos crímenes, que justamente son los crímenes que ordenó Fujimori, que bajo ninguna circunstancia pueden merecer beneficios como la amnistía y la prescripción. Pero ella dice, pero este conflicto no lo provocó el Estado, no lo hizo el Estado. Es cierto, no lo provocó el Estado, pero mira la forma como el Estado reaccionó, ¿no es cierto? Así como la CBR es contundente y definitoria respecto de la calificación que tiene contra Sendero Luminoso y dice es el principal violador de derechos humanos, también asegura que hay una responsabilidad mayúscula por parte de las Fuerzas Armadas y por parte de las fuerzas que dirigieron el Estado en los 20 años que duró el conflicto y por lo tanto de ese tipo de responsabilidades internacionales el Estado en ningún momento se puede apartar, ¿no? Más allá de que sean normas constitucionales. Hay ante todo disposiciones, principios, derecho internacional que debe marcar la actuación de los estados democráticos. ¿O usted le tiene miedo a la libertad de Fujimori, como dicen algunos fujimoristas? No, en realidad no, yo creo que eso bajo ninguna circunstancia, ¿no? Pero sí es cierto, Fujimori tiene que estar en el sitio que corresponde y en el sitio que ha declarado la justicia, que es el penal de la Diroes. De la Diroes, muy bien. Señor Carlos Rivera, entonces, esta pregunta muy chiquita y con una respuesta también de concreta. ¿Cómo vamos a hacer los peruanos para reconciliarnos? Porque está claro que Perú está dividido y este tema ya nos polarizó. Sí. No hay punto medio aquí. No hay punto medio y creo que la campaña y la fuerza con la que ha ingresado el tema ha buscado justamente eso. Tampoco es una casualidad que el Perú esté polarizado, creo que se ha buscado alinear fuerzas detrás de la solicitud del indulto a Fujimori o detrás de quienes nos oponemos abiertamente. ¿Y para qué se ha buscado? ¿Cuál sería la estrategia de Ollanta? Mira, yo creo que el presidente no está mostrando una estrategia muy clara respecto a este tema, ¿no es cierto? Me parece que... ¿Usted lee a Ollanta Humala? Porque para algunos es ilegible. Es difícil entender a veces al presidente de la República, ¿no? Me parece que, creo yo, después de esa afirmación que invitó, yo estaría casi seguro que el presidente se debe haber arrepentido de haber hecho esa invitación, ¿no? Ahora, desde mi punto de vista, el indulto
tiene mucho más que ver con la anulación o la sentencia de la Corte Interamericana y la anulación de la sentencia del caso Barros Alto. A mí me parece que es de esos temas que está mucho más vinculado, ¿no? ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista hay una estrategia legal que tenía como valor preciado primero era anular la sentencia de Villestein, ¿no es cierto?, para instrumentalizarla legalmente. Hay una derrota política espectacular, diría yo, que genera la Corte Interamericana y la anulación de la sentencia Villestein. Y coincidentemente, solo horas después que se anula esa sentencia, se presenta el indulto. En política, tú sabes, Milagros, mejor que yo, no hay casualidades ni coincidencias. Y por eso digo, el indulto es más consecuencia de una derrota política, y por eso a mí me parece que es el plan B del fujimorismo frente al... Bueno, muy bien, tengo que cerrar, Gracias. pero Kenji Fujimori pues ha pedido, ¿no?, que se le pague a su papá la pensión. Mira, a mí me parece simplemente o Kenji Fujimori nos quiere tomar el pelo o tiene una ignorancia espectacular en temas de la administración Pero pública. Marta Chávez me ha dicho que yo no sé nada de derecho, porque se le tiene que pagar igual. Mira, hay que recordarle a Kenji Fujimori que su papá no es que terminó su presidencia de la República de manera regular. Su papá fugó del país, su papá renunció por fax, hizo abandono de las funciones y no solamente cometió hechos delictivos contra los derechos humanos y contra la administración pública, sino que además violó los deberes elementales de un funcionario público, que es justamente abandonar sus funciones, y consecuentemente el Estado no le debe un sol. Él más bien debería pagar la reparación civil, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, A doctor ti, Rivera, Milagros. como siempre, bienvenido a este Gracias. programa también. Muy bien, señores, ahora sí, todos nos tenemos que ir a dormir, por supuesto, ustedes tienen que seguir con la programación especial de Canal N, y le reitero ahora a todos los que me están diciendo por qué he invitado a Carlos Rivera. Bueno, les digo lo mismo, y lo voy a decir siempre hasta que yo, bueno, no sé, pues con la bendición de Dios y con ustedes y de quienes me contraten, pueda permanecer en un espacio televisivo. Yo creo que en el periodismo tenemos que cruzar información. Esa es mi creencia. Además creo en la democracia y en la libertad de expresión. Así que A será bienvenido, B también, y C, D, C, todos. El abecedario completo. Así que hoy día hemos podido escuchar las opiniones de Marta Chávez y de Carlos Rivera. Mañana vendrán otros opuestos. Y ustedes tendrán, y yo, que aprender a ser tolerantes, porque podremos estar o no de acuerdo, pero de eso se trata la democracia, de la libertad de expresión. Muy bien, me voy entonces, sigan con la programación especial de Canal N. Que descansen.